Bueno amigos, en esta ocasión voy a explicar un ejercicio de dinámica. El problema planteado dice lo siguiente: el disco gira respecto al eje Z con una velocidad angular de 0,5 radiales sobre segundo, sin deslizarse sobre el plano horizontal. Si en este mismo instante la velocidad angular se incrementa a una aceleración angular en Z de 0,3 radiales sobre segundo cuadrado, nos piden hallar la velocidad y la aceleración en el punto A, o sea, en este punto. Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es obtener las fórmulas de la velocidad y la aceleración. Bueno, ustedes ya saben por fórmula que la velocidad en el punto A que nos piden hallar sería igual a la velocidad angular por el radio. En este caso nos piden hallar en el punto A sería por R de A. Y la aceleración no es nada más que la derivada de esa velocidad. ¿Qué sería? La aceleración en Z sería igual a la aceleración en A sería igual a la aceleración por el radio en A más la velocidad angular por la velocidad angular más el radio en el punto A. Bueno, esas son las fórmulas para hallar las interrogantes que nos están pidiendo en el problema. Primeramente, para hallar la velocidad en el punto A nos hace falta hallar la velocidad angular y el radio en el punto A. Para encontrar la velocidad angular vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para este sistema, donde diríamos lo siguiente. Esto sería el punto central del disco y esta es la barra. Y nos dice que acá es 0,15 metros y acá es 0,3 metros. Bueno, si ustedes se dan cuenta, como el problema nos está diciendo que está girando en este sentido, en el eje Z, entonces diríamos que la velocidad del disco va a estar girando junto con la velocidad del sistema, que sería también en ese sentido. Al girar en este sentido, está girando de una manera horaria. Al girar de una manera horaria, entonces diríamos que la velocidad del disco, o sea, la velocidad angular ds, va a ser en este sentido, wds. Y también tenemos por dato que va a haber una velocidad en z. Entonces diríamos lo siguiente: para encontrar la suma de ambas velocidades, que es la velocidad total, que es la que nos piden hallar, sería este vector resultante, que lo llamaríamos un WDS total. La suma de esos vectores va a dar el vector, la suma de esas velocidades va a dar la velocidad total. Entonces diríamos lo siguiente: la velocidad total es igual a la velocidad en S más la velocidad en Z, que son las únicas velocidades que hallamos en el sistema. Entonces vamos a descomponer la velocidad de S con respecto a estos datos que nos dan acá para poder obtener un ángulo. Entonces el ángulo sería, por fórmula, acá sería 0,15, 0,30 sería 1, 2 y raíz de 3. Ese ángulo ya es conocido por ustedes, entonces este ángulo sería 30. Obteniendo ese ángulo descomponemos, porque acá serían ángulos opuestos, también serían 30. Descomponiendo ese vector tendríamos que va a ser menos WDS por el seno de 30. Este vector de acá va a ser menos WDS por el coseno de 30. Bueno, ya obtuvimos la descomposición de este vector con respecto al disco, entonces simplemente reemplazamos en las velocidades totales, en la suma velocidad total, que sería la velocidad angular total sería igual al S
que sería, el S sería menos velocidad de S por el coseno de 30 menos velocidad de S por el seno de 30 más la velocidad angular en Z, que es 0,5. Vectorialmente diríamos lo siguiente: la velocidad total se encuentra en el eje Y, por lo tanto vectorialmente sería J. La velocidad, esta velocidad de acá, de la descomposición, sería igualmente J, porque se encuentra en el eje Y. La descomposición de esta velocidad sería Z. ¿Por qué? Porque está descompuesto con respecto al eje Z, sería K. Y la otra velocidad angular, que también ya nos dan por dato, que sería 0,5 K. Ahora comparamos vectorialmente. Al comparar vectorialmente, ¿qué diríamos? Vamos a igualar K con K, J con J y I con I, si es que hubiera. Pero en este caso tenemos K con K. K con K, como no hay K, sería 0. Va a ser igual a seno de 30 más 0,5 menos seno de 0,5 sería 0 igual a W menos W de S por seno de 30 más 0,5. Descomponiendo, que era igual, W de S sería igual a 0,5, el seno de 30 es un medio, que sería 0,5, sería igual a 1 radial sobre segundo. Ya obtuvimos el W de S. Ahora vamos a comparar con respecto a J. J sería la velocidad total, va a ser igual a menos W de S por el coseno de 30. Ya tenemos el W de S, que es 1. Entonces la velocidad total sería igual a menos 0,8660 radiales sobre segundo. Ya tenemos la velocidad total. Ahora nos falta hallar el radio. Para encontrar el radio diríamos lo siguiente: el punto A se encontraría en este punto. Entonces la placa, el disco, va a estar de esta manera. Como está en el punto central, si es 0,5, también va a ser 0,5. La distancia total va a ser 0,3 metros. Como nos piden allá el radio, desde el punto fijo hasta el punto A sería, vamos a llamar el RDA vectorialmente. Para hallarlo vectorialmente diríamos lo siguiente: descomponemos, ¿no? La descomposición sería este vector con este vector. Se daría la sumatoria del radio total. Entonces, para encontrar dicho radio, trazamos una perpendicular hacia el eje Z. Entonces, genera un ángulo de 90 grados. Entonces, por el ángulo que ustedes ven acá, sería 60 este ángulo. El de acá sería 30. Entonces, podemos decir lo siguiente con respecto a ese ángulo. Podemos decir que la distancia desde este punto hasta acá sería, si es 0,3, y acá sería, con respecto a 30 sería 1, entonces sería 0,3 por el coseno de 60. El ángulo de acá sería raíz de 3 por 0,3 seno de 30 con respecto a este ángulo. Entonces, si la distancia, sabemos que la distancia con respecto al eje Y es 0,3, entonces la distancia del vector sería 0,3 del total menos la distancia que obtuvimos del ángulo de 60, que sería 0,3 por el coseno
de 60. Ya obtuvimos los dos vectores. Entonces decimos lo siguiente. El R de A sería igual a la suma, que sería 0,3 menos 0,3 por el coseno de 60. Todo está en el eje Y, sería entonces por Y. Más el 0, sería el 0,3 por raíz de 3 por el seno de 60. Está en el eje Z, por lo tanto sería por K. Entonces, el R de A diríamos que sería, operando, sería 0,15 y más 0,2598 K. Listo. Ya tenemos la velocidad angular total y tenemos el radio total. Entonces simplemente reemplazamos y encontramos lo primero que nos piden, que es la velocidad en el punto A. Entonces diríamos, la velocidad en el punto A sería, son vectoriales, por lo tanto representamos como tal. Entonces diríamos lo siguiente. El radio, la velocidad angular, que es menos 0,8660, está en el eje Y, sería J por el 0,15J más el 0,2598K. Multiplicar vectorialmente, si se multiplica las dos componentes iguales, sería 0. Entonces multiplicamos. Sería J por J sería 0. Prácticamente nos quedaría simplemente menos 0,8660 por el 0,2598K. Entonces la velocidad en A sería menos 0,225, multiplicamos J por K, sería I. Ya obtuvimos la velocidad en el punto A. Ahora pasamos a hallar la aceleración. Si ustedes se dan cuenta, en la aceleración el radio ya lo obtuvimos, la velocidad angular también ya lo obtuvimos, solamente nos falta hallar la aceleración angular. Entonces decimos lo siguiente. Ustedes saben por fórmula que la velocidad angular, ya les mencioné, que es total por W de S por el W de Z para este tipo de ejercicios, ¿no? La aceleración angular sería entonces la derivada, nada más la derivada. Entonces sería puntito total W de S puntito más W de Z puntito. Esto sería la aceleración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos el Z, ya tenemos por dato. Lo único que nos falta es hallar el W de S. El W de S sería lo siguiente. El W de S puntito es igual al W de S puntito, pero con respecto al disco, que sería X y Z, más la velocidad angular con la que gira todo el sistema, que sería velocidad angular en este caso, está girando todo el sistema con respecto a Z, más la velocidad angular de todo el sistema también. Entonces pasamos a reemplazar simplemente. Ojo, estas son aceleraciones. Entonces diríamos lo siguiente: el W de S es igual a el W de S puntito, ya lo obtuvimos, ¿no? Que es simplemente la derivada de estos dos, nada más. Entonces decimos menos W de S por el coseno de 60 menos el W de S puntito por el seno de 60 más la velocidad angular con la que se mueve todo el sistema es 0,5 por las velocidades
que ya tenemos acá, ¿no? Descompuestas, ¿qué serían? Que sería menos W de S por el coseno de 60 menos W de S por el seno de 60. De forma vectorial diríamos que W de S está en el eje Y, por lo tanto va a ser W de SJ menos W de S, el coseno, velocidad angular con respecto al coseno de 60, también va a ser J, coseno de 60 va a ser J, menos, va a ser, como ustedes pueden apreciar acá, va a ser igualmente Y, va a ser Z, perdón. Entonces va a ser K, más, son los mismos, por lo tanto sería J y K. Al multiplicar, acá perdón, sería también K, porque todo, la velocidad angular se mueve con respecto al eje Z, entonces ya queda 0,5K. Entonces multiplicamos vectorialmente, si ustedes se dan cuenta, multiplicamos iguales, K por K sería 0, simplemente nos quedaría esto, que sería 0,4330 y K por J, que sería I. Y positivo porque K por J es menos I. Por el menos que está acá sería positivo. Ya, fácil. Entonces, ya obtuvimos la velocidad en S. Ahora simplemente reemplazamos. La aceleración total va a ser igual a menos W de S por el coseno de 60 y menos W de S por el seno de 60K más, más el 0,4330 I. Esta es la aceleración con respecto a la aceleración de S. La aceleración con respecto a Z ya nos da, que es 0,3K. Ahora hacemos como al principio, ¿qué hicimos para encontrar las velocidades angulares? Para encontrar las velocidades angulares. Entonces decimos lo siguiente. Igualamos, ¿no? Este es J, entonces igualamos. J con J y K con K, si igualamos componentes. Sería, primero encontramos para acá. Para acá es 0, sería W de ese puntito por el seno de 60 que es 0,5K más 0,3. Ahí está. Es menos, entonces sería W de ese puntito va a ser igual a 0,3 sobre 0,5, que esto sería igual a 0,6. Ahora comparamos con respecto a J. Con respecto a J sería W de S total va a ser igual a la única J que tenemos, el otro componente, que sería W de S puntito por el coseno de 60. El W de ese puntito ya lo obtuvimos, sería entonces el W de ese total puntito es igual a el 0,6 por coseno de 0,6. El 0,6 por el coseno de 60, 0,6 por el coseno de 60 es 0,5198. Bueno, entonces la suma total sería 598. Entonces ya tenemos la suma total. Ahora pasamos simplemente diríamos que la aceleración total va a ser igual a 0,4330 y más menos 0,198.
198 J. Este sería la velocidad, la aceleración total. Fácil, ya tenemos la aceleración. Ahora simplemente reemplazamos. Ahora simplemente reemplazamos en la fórmula, ¿no? La fórmula de la aceleración en A va a ser igual a, ya lo tenemos por dato, que sería la aceleración. Esta aceleración es la misma que encontramos, sino que lo representan con un alfa y nosotros lo estamos representando con un puntito. Sería 0,4330 y menos 0,5198 J por el RDA. El RDA ya lo tuvimos acá, que es 0,15 J más 0,2598 K. Un 598K más sería la velocidad angular por la velocidad angular por el RDA. Entonces sería menos 0,8660 por el menos 0,8660 por el RDA, que es 0,15 J más el 0,2598 K. Ahora lo único que tenemos que hacer acá es simplemente multiplicar, realizar la operación, pero siempre y cuando darse cuenta cuando multiplicamos I por J, K por J, cuando multiplicamos en ese sentido. Lo único que tenemos que hacer para no equivocarnos sería, trazamos, sería Z, sería Y, sería X y sería Y. Cuando multiplicamos de manera horaria serían todos de signo negativo, y cuando multiplicamos de manera antihoraria sería positivo. Es lo único que tenemos que hacer, y lo resto es simplemente multiplicar nada más los valores. Entonces, realizando toda esa operación, la aceleración total es el menos el 0,4330 y el 0,1125 J más el 0,130 K. Eso sería todo con respecto a lo que nos piden allá. Bueno amigos, gracias, eso sería todo.